Mensaje que puse por título señales. Y pues en nuestra vida cotidiana existen señales por todas partes. Si vamos en la calle, ¿dónde podemos encontrar señales? En señalamientos viales, ¿verdad? En las tiendas, un negocio, una manta, un espectacular. ¿Y cuál es el objetivo de un señalamiento? Informar, prevenir. Una señal, fíjate muy bien, y mantén esto ahí en tu mente porque vamos a hablar sobre esto. Una señal es una advertencia que debe de llevar al espectador a tomar una decisión o una acción. O sea, todo señalamiento, por ende, siempre va ligado a que la persona que percibe esa señal actúe. Otra vez, un señalamiento va orientado a que la persona que observa esa señal actúe, haga algo. Es decir, es inconsciente, es no sabio, es negligente que alguien que perciba un señalamiento, una señal, no actúe al respecto. ¿Sí? O sea, es como algo que tenemos que tener en mente. Entonces, una señal pues nos debe de llevar a tomar una decisión o una acción. Y mira, en la parte pues social pues encontramos mucho, en la parte comercial, en la parte cívica encontramos muchos señalamientos. En la parte biológica, hermanos, pues también tenemos muchas señales que nuestro cuerpo nos da, ¿verdad? Para tomar decisiones sobre esos señalamientos, ¿no? Allá con Violeta y mi hermana Remedios, están ahí en el hospital, ven a un paciente, checan signos vitales, ¿verdad? Y ahí en su triaje tienen que decidir a qué semaforito lo mandan, ¿no? Y es bien común que toda la gente que llega a urgencias, por ejemplo, siempre piensa que está en el rojo. Y todos ahí con una desesperación, es que está en rojo, atiéndanlo. Pero pues las señales que dicen, señor, está en verde, espérese 4 horas a que lo atendamos, ¿no? Si bien le va, 5 horas, no lo sé. Dicen, ¿no? En otros países. Y de pronto, pues la persona puede estarse desesperando porque dices que yo me siento muy mal, ¿no? Pero las señales que dicen, usted aguanta, ¿no? Aguanta las 5 horas sin problema. Entonces, las señales también tienen que aprender a ser interpretadas acorde a lo que realmente son, ¿sí? O sea, un señalamiento en la parte vial, si dice 110 kilómetros por hora velocidad máxima, no es la velocidad permitida mientras haya una patrulla, ¿verdad? Puede ser como mi interpretación, dice, esa señal la voy a obedecer siempre que vea una patrulla cerca. ¿Cómo tendría que interpretarse esa señal de 110 kilómetros por hora velocidad máxima? ¿Cuándo se obedece? En todo tiempo, ¿verdad? Pero hay un problema luego en el conductor que dice solo, como que le agregas unas letras chiquitas que dice solo hágale caso cuando vea una patrulla, ¿no? De ahí en fuera hasta donde su acelerador le aguante. Y mira, en nuestro cuerpo te decía que también hay ciertas señales que pues tenemos que prestar atención, ¿verdad? Una enfermedad comienza con ciertos síntomas. Y los síntomas de una enfermedad son señales de alerta que da nuestro cuerpo para que nosotros hagamos algo, ¿no? Incluso, aunque tú no le hagas caso, tu cuerpo ya está perfectamente diseñado y ante esas señales internamente el cuerpo empieza a actuar, ¿sí? Automáticamente el cuerpo empieza a trabajar. Y mira, ya vimos en lo social, en lo cívico, en lo biológico, pero ¿qué crees? También hay señales en lo espiritual. También el Señor, en su gran sabiduría, nos permitió apreciar, o más bien, dejó establecidas señales en lo espiritual para que también de manera espiritual sepamos discernirlas. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Las señales que el Señor establece, porque así en el mundo físico, natural, carnal en el cual vivimos hay señales, pues también en el reino de los cielos las hay. ¿Sí? Entonces, ¿están listos? ¿Están listos? Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde, porque en tu misericordia nos has permitido estar con vida
En tu misericordia permites que nuestros labios se abran para aclamar tu nombre. En tu misericordia, Señor, podemos observar con nuestros ojos tu palabra, podemos leerla, Señor, podemos alimentarnos de ella, Señor. Podemos ser partícipes de tantos dones y galardones que recibimos de ti, tan sorprendentes, que a veces tomamos en poco o tomamos en vano porque están a nuestro alcance, pero Padre, en realidad son un milagro que tú permites que los tengamos, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Perdónanos, Padre, por enfocarnos tanto en las cosas que nos faltan, por enfocarnos tanto en las cosas pasajeras, efímeras, perecederas, y no tener contentamiento, gozo y plenitud en las cosas eternas que tú nos has dado, Señor. Padre, en esta tarde pedimos por tu palabra que sea un alimento a nosotros, que sea un despertar de nuestro entendimiento, que sea un mover, Señor, de nuestras vidas conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Estamos en tus manos, bendito Señor. Ayúdanos, háblanos en esta tarde, Señor, y permite que nuestro corazón sea moldeado conforme a tu voluntad, no a la nuestra, no a nuestro pensamiento, no a nuestros deseos, sino a tu bendita voluntad. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y vamos a estar básicamente en una cita y vamos a usar algunas citas adicionales, pero quiero que me acompañes a Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 37. Vamos a estar ahí. Si tienes una marca ahí en tu Biblia, ponle una hojita o algo y vamos a estar saltando, pero nuestra lectura base está en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Y pues, si tienes Reina Valera, ahí justamente en el versículo 3 tiene un subtítulo que dice señales antes ¿de qué? Señales antes del fin. Señales antes del fin. Y voy a empezar ahí en el versículo 1 y dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí voy a hacer una primera pausa. Ve el contexto, el Señor estaba en el templo con sus discípulos. Y hace poco, fíjate bien, estudiamos ahí con el grupo de varones. Todos los martes, en punto de las 6 de la tarde, hay una reunión de varones, están cordialmente invitados. Los que nos ven por YouTube pueden venir los días martes a las 6 de la tarde. Y justamente hablábamos algo importante sobre lo que era la construcción del templo. La construcción del templo que el Señor le permitió construir a Salomón. Y analizábamos toda la gran riqueza que David amasó para poder construir ese templo. O sea, toneladas de maderas preciosas, de oro, de plata. O sea, espectacular. Es una cosa impresionante cuando lo vemos ahí en la Escritura. O sea, creo que jamás se había visto tanta riqueza almacenada. Y toda esta riqueza tenía un propósito. El propósito era que hubiese sido edificado el templo, el primer templo, el templo de Salomón. Y pues imagínense, tanta riqueza y fue una obra espectacular, ¿no? No ha visto jamás sobre la tierra un templo tan hermoso como el que Dios permitió construir a Salomón. Sabemos que ese templo fue destruido, vienen deportaciones, exilios del pueblo de Israel, se vuelve a construir otra vez el templo y ya llegamos en un tiempo en donde el Señor Jesús llega a la tierra, está con sus discípulos y llegan al templo. Y fíjate, o sea, la majestuosidad del templo que estaba en el tiempo de Jesús era ínfima, era pequeñita comparada al templo que tenía el templo de Salomón. Pero aún así, a pesar de no ser tan complejo como el primer templo, lograba deslumbrar ¿a quiénes? A la gente, a cualquier gente. Dice, mira, y todos los discípulos llegan ahí con el Señor Jesús, observan y le dicen, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mira qué piedras y qué edificios. Y mira la parte interesante de este asunto. Radica en que a pesar de que los discípulos ya tenían tiempo con el Señor Jesús, tenían un problema de percepción.
Ellos seguían observando las cosas materiales, las cosas tangibles, a pesar de estar en una cercanía con Cristo mismo. ¿A qué voy con esto? Tenían a Jesús como la roca angular de la iglesia misma enfrente. ¿Y de qué se maravillaron? De las piedras que estaban construidas, edificadas por manos de hombre. Entonces, fíjate muy bien, el hombre empezó a, bueno, ahí nos muestra algo interesante. El hombre presta atención a señales materiales antes que a señales espirituales. Es una realidad, es algo como evidente, o sea, no podemos hacer a un lado, pero como hijos de Dios sí tenemos que prestar atención a no equivocarnos igual que estos discípulos. Ellos vieron la señal, no había un espectacular. ¿Cuál era la señal que ellos observaban? La majestuosidad del templo construido. Sus ojos terrenales decían, mira cuán grande obra está aquí construida. Y el Señor Jesús, fíjate, viene algo importante, hermanos. Toda señal en el mundo terrenal, cualquier señal de alerta o alarma, no se compara con las cosas que el Señor nos permite discernir espiritualmente. Es decir, mira, el Señor les responde, les digo, ve estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedras que no sea derribada. ¿Cuál es el fin de las cosas materiales? No solo del templo, sino de las cosas materiales. El Señor dice, todo esto va a ser ¿qué? Destruido. Y lo vamos a ver en diferentes connotaciones. Primeramente, en el concepto, en el espacio del templo. Jesús se refería literalmente a la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? En el año 70 esto fue ya algo hecho, ¿no? O sea, queda concluido, queda ejecutado. Pero también el Señor en esta sabiduría, a través de su palabra, nos permite vislumbrar algo importante, que las cosas materiales tampoco permanecerán para siempre. Y cuando hablamos de cosas materiales, es todo aquello que nuestros sentidos puedan percibir, ¿sí? No solamente algo económico. Es decir, tienes una enfermedad, no durará para siempre. Tienes un dolor, no durará para siempre. Tienes sufrimiento porque estás abatido, no durará para siempre. Eres rechazado, eres oprimido, eres perseguido, no durará para siempre. Cualquier cosa material que podamos experimentar en esta tierra, a lo mucho va a durar lo que tú dures de vida. Ya, así bien mal nos fue, desde que nazcas hasta que te mueras y sufrir, pues nada más durará eso, tus 80, tus 90, no más. Demos gracias a Dios que todos nuestros achaques se acaban cuando nos muramos. Damos gracias a Dios por ello. Imagínate que después de muerto todavía te duela la ciática, las riumas. Y dice el Señor, cuando te mueras esto ya se va a acabar. Cuando estemos ya del otro lado, esa depresión, esa ansiedad, ese llanto, esa congoja, ¿qué crees? Ya, porque el Señor dice que allá en el cielo, ¿qué va a haber? ¿Va a haber llanto? ¿Va a haber tristeza? ¿Va a haber dolor? ¿No? Y lo cantamos, ¿no? Allá en el cielo, allá en el cielo. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, es un motivo de gozo, ¿no? De alegría, de decir, Señor, gracias, dame fuerzas, unos 20 añitos más, 10 añitos, 15 añitos, 5 minutos, lo que nos falte, pero que sabemos que en el último de nuestro aliento, esta carga que tenemos, gracias a Dios, se queda aquí. Amén. Amén. Por eso, mira, cuando entendemos esta realidad, hermanos, nos tendríamos que gozar y clamar, Hosana. Señor, ven pronto. O sea, ven ya. No te dilates. Porque entender toda esta parte importante de nuestra vida y decir, no se compara con estar en su presencia ya, es algo hermoso. O sea, ¿para qué batallarle? ¿Para qué estar acá? Si ya podemos estar con el Señor. Entonces, por eso dice que el Espíritu y la iglesia claman y dicen, ven, Señor Jesús, porque como iglesia entendemos lo que vamos a recibir estando ya con el Señor. O sea, es algo grandioso, ¿te das cuenta? Le batallamos y tropezamos y caemos y nos acongojamos y ay, Dios mío.
¿no? Aún de todo esto el Señor nos dice, vive la vida abundante, ¿no? Pero mira, a veces nuestra fe es tan baja, tan poca, tan difícil, tan carnal, que no podemos alcanzar lo que el Señor nos está prometiendo, y entonces es cuando le batallamos. ¿Sí? El Señor nos pide que vivamos de victoria en victoria, de gozo en gozo, pero a veces como seres humanos no alcanzamos a discernir estas verdades que el Señor quiere, y entonces es cuando le batallamos, ¿no? Exacto, entonces, pero mira, esta verdad que el Señor refleja aquí, dice, ves estos grandes edificios, ves esta grandeza, ves toda la majestuosidad del hombre, de lo que ha hecho con sus manos, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces estaba dando ya una señal, que si la entendieron, qué padre, ¿no? Y que si nosotros no la entendemos, pues le vamos a seguir batallando, hermanos, porque vamos a seguir viendo las piedras. Mira qué bonitas piedras cuando tenemos a Cristo a un lado. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está Cristo, hermanos? En nosotros, en nuestro corazón. ¿Pero qué hacen nuestros ojos? Mira qué bonitas. Híjole, ya se cuarteó, híjole. Y qué padrísimo sería, hermanos, que estuviéramos deleitándonos en la creación misma, ¿no? Pero lamentablemente no somos tan positivistas o no sé, no me maravillo de la creación, sino me preocupo de lo que ya de lo que está en decadencia. Mis ojos, a veces en las cosas que el Señor hizo por su eterno poder, nos centramos en las cosas que están mal en vez de las cosas que están bien. ¿Sí? En las obras del hombre, en que ya me duele, ya no me alcanza, que esto, que el otro, que esto, que el otro, cuando estaríamos gozándonos. Aquí estos discípulos se maravillaron de la construcción, pero mira, a veces ni siquiera llegamos a ese escenario, estar maravillado de las cosas creadas por el Señor. Nos vamos a lo que nos falta, a lo que nos duele, a lo que no tenemos, etcétera, 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 a nuestra necesidad de que nuestro yo sea satisfecho. ¿Sí? Esa es la parte del corazón del hombre, que tu yo sea satisfecho. ¿Qué quiere tu yo? Quiero sanidad, quiero sentirme bien, quiero tener alegría, quiero tener dinero, quiero tener gozo, quiero tener buenas relaciones con mi familia, quiero. Y todo, hermano, ¿sobre quién recae? Sobre nosotros. Y entonces, fíjate en qué nos convertimos, personas que decimos que toda nuestra vida es para el Señor, pero en que en realidad lo que queremos es que todo sea para nosotros. Y entonces ya hay una discrepancia, no concuerda. Venimos y queremos alabar y agradar al Señor, queremos hacer muchas cosas por Él, pero mi vida práctica versa sobre mí, ¿no? Todo. Entonces tenemos que sacudirnos y decir, no, tengo que prestar atención a las señales que el Señor establece para que esto sea cumplido. Y entonces ahora sí viene la parte importante. Versículo 3. Y dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. O sea, se va y deja a los apóstoles, le dice, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y entonces los discípulos van, los siguen, pero iban con su mente acá, mira, trabajando, ¿no? Y dice, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, o sea, imagínate, iban el Señor ahí adelante, iban todos los discípulos, rumiando acá esas palabras y, oye, no, pregúntale tú, no, mejor tú, no, tú tienes más confianza, no, a ti te ama más, y ahí van atrás, ¿no? Todos ahí atrás de Jesús. Y entonces 4 de ellos se animan, y dicen, pues órale van, les toca a ustedes. Y dice, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se apartan de los demás y le dicen, y fíjate, los llevan aparte, ¿no? Le dicen, dinos cuándo serán estas cosas. Para no estar, porque si se va a desmoronar, yo no quiero estar aquí abajo, ¿no? No lo sé, ellos preguntaron y dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Hablando de qué? De lo del templo, ¿no? ¿Te acuerdas? Hablando de lo del templo. Y luego dice, ¿y qué señal? Fíjate bien la palabra que usa. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Mira, la segunda pregunta, la primera pregunta te dice, dime cuándo esto acontecerá, o sea, en qué momento. Pero la segunda dice, bueno, si no tienes la fecha exacta, al menos dime más o menos como por cuándo, pues para saber.
Y entonces la pregunta va ligada a la siguiente connotación y dice, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Es decir, antes de que sucedan, ¿cómo me doy cuenta de que ya van a suceder? Es lo que está preguntando. O sea, un mes, 5 meses, unos minutos. Dime algo para estar alerta. ¿Sí? Dime algo para estar yo ¿qué? Alerta. Entonces, fíjate bien, el objetivo de la señal se va a cumplir aquí. Te voy a dar una señal para que sepas qué va a acontecer y puedas tomar tú una decisión. Imagínense que los apóstoles fueron al templo y les tocó el día de la destrucción, pues no les hubiese gustado estar ahí. Entonces ellos querían saber cuándo eso iba a acontecer. Y el Señor Jesús dice, ahí están sus preguntas de veras, ¿no? Y el Señor les responde, les dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Y fíjate, aquí parece algo interesante. Estos cumplimientos, en algunos analistas de esto dicen y estipulan, pues eso se cumplió justo antes del año 70. Hubieron algunos anticristos que decían yo soy el Cristo. Pero el Señor también nos estaba dando una señal profética hasta el fin de los tiempos, antes de su segunda venida. Y es aquí donde nos vamos a centrar. O sea, ¿tuvo un cumplimiento terrenal histórico? Sí. ¿Pasaron ciertos aspectos similares a estos? Sí. Pero también tenía un reflejo hacia el futuro, hasta el fin de los tiempos de la iglesia misma. Y es el tema donde ahora a nosotros nos compete. Porque uno diría, pues es que esto ya pasó, ya para qué lo leemos, y ya Jerusalén fue destruida, ya no nos corresponde. No, sí nos corresponde y es por eso que lo necesitamos entender. Entonces, ¿cuáles son las señales? El Señor Jesucristo habla de ellas como una señal continuada y sin interrupción. Es decir, estas señales habrían de estar aconteciendo de tiempo en tiempo para que nosotros como iglesia atendamos el tiempo para que estemos preparados. Y entonces, la primera que dice, va a haber falsos profetas. Va a haber falsos profetas que engañarán a muchos. Entonces, mira, la parte importante de esto es, mira, vamos a Efesios 5:6. Adelantito. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice, nadie os engañe con palabras vanas. Y mira, aquí estamos como en un problema interesante. Gracias a Dios, o no sé cómo lo podríamos poner, pero difícilmente tenemos como la opción o la oportunidad de que en el púlpito de esta congregación vengan cada 8 días un visitante nuevo, ¿sí? Hay iglesias donde a veces cada 15 días hay una persona nueva que llega de fuera y predica, ¿no? Pero aquí está como más controlado el asunto con respecto a una doctrina que versa allá arriba en las tablas de la ley que están ahí en la puerta, ¿verdad? Que es nuestro credo de fe, lo que creemos como iglesia, ¿sí? Y es importante que sepamos qué creemos porque por algo estamos aquí, ¿no? Entonces, aquel que no participe de dichas cosas porque cree otras cosas, pues así nos callamos o preguntamos, porque dice, si estás aquí es porque vas a alinearte a lo que está ahí escrito, ¿sí? Y si hay dudas, pues preguntamos. Y si no te convence, pues oramos, ¿no? Y mira, y esta parte es interesante porque dice, difícilmente podemos decir, mañana viene el profeta sutano a compartir con nosotros. Entonces, pues de entrada decimos, ya no hay profetas, ¿no? Ya no hay apóstoles. Y entonces alguien puede decir, hermano Josué, todos nosotros estamos exentos de ser engañados por falsos profetas, porque no creemos en ellos. ¿Y qué crees? Más allá de eso, más allá de que digas, pues yo veo el profeta en internet,
Mira, el falso profeta es aquel que trae un mensaje diferente al que dice la Escritura. Es decir, si un día alguien que usa lentes y toma la lectura y la lee sin lentes y entiende lo que le convino porque no vio bien las palabras, y luego viene y te empieza a decir lo que medio entendió, ¿qué crees? ¿En qué crees que se convierte? En un falso profeta, porque empieza a decirte cosas que no son la verdad de Dios. ¿Y qué crees? Tú fácilmente puedes ser seducido. Me gusta tu forma de pensar. Es decir, hermanos, no estamos exentos de ser seducidos por por falsas palabras de la Escritura. Doctrinas que dices, mira, me gusta esta parte, o etcétera, etcétera. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. Nadie está exento de ser engañado o disuadido por una enseñanza que no sea conforme a la verdad de Dios. Entonces, dice la primera parte, tengo que estar atento. Entonces, la primera señal que el Señor manda dice, va a haber un aumento de estos hombres que intentarán engañar con vanas palabras. Va a haber un incremento. Entonces, yo tengo que estar, ¿qué? Alerta, ¿no? Ahora, sí. Y es justamente en el tiempo del Señor Jesús, una palabra que tenía que viajar de un lugar a otro, pues tardaba lo de la diligencia, ¿no? Una semana, un mes, medio año en llegar. Hoy en 30 segundos ya tienes acceso a un montón de cosas. Entonces se cumple cuando dice que en estos tiempos, este tipo de cosas iban a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora con la facilidad de adquirir esas ideas, en un clic podemos tener todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjate muy bien, tenemos que tener cuidado en esto. Ahora bien, dice en el versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces, mira, las guerras y estas cosas, pues es una constante en la humanidad, ¿verdad? Pero también nos damos, fíjate qué interesante. El que haya guerras y rumores de guerra son un testimonio de que nuestro Señor, el Rey de Reyes y Príncipe de Paz, aún no está sentado en su trono. Fíjate, esta es una señal. Entonces, aquel que diga, ya llegó el Cristo, este es, y dices, pero la guerra en Gaza continúa, pues no le creas, porque la señal te dice, si hay guerras y aquel me dice que es el Cristo, pues no le creo, porque si fuese el Cristo, ¿qué hubiese ya habido? O sea, esas guerras ya hubiesen cesado. Entonces, la guerra es una señal para indicarme que Cristo aún no ha venido. ¿Sí? Entonces, ya, mi señal de que las guerras, todavía hay crisis, todavía hay esto, todavía hay esta maldad, la maldad aumenta. Claro que no nos gusta que la maldad aumente, claro que no nos gusta que las cosas se pongan color de hormiga, pero nos gozamos porque decimos Cristo viene pronto. ¿Sí? Y a veces fíjate que es alguna línea bien delgada, hermanos, porque no es orar para que se quite, porque inconscientemente estoy diciendo, Señor, retrasa tu venida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Señor, guárdanos de estas cosas, guárdanos y que aumenten más rápido. Señor, que venga la ideología de género con todo y que disipulen y adoctrinen a todos con la homosexualidad. Gloria a Dios porque tú vienes pronto. Pero guárdame a mí y a mis hijos de caer en estas redes del engaño. ¿Te das cuenta? O sea, no voy a pedir al Señor que lo quite porque dice, no, al contrario, va a aumentar. Entonces yo me gozo porque estas señales me dicen, Cristo viene pronto. ¿Te das cuenta? O sea, aprendamos a tener discernimiento sobre las cosas porque yo siempre se los cuento, ya se la saben. A ver, ¿quién no se la sepa? Cuando estaba lo de Juan Pablo II, yo ahí en la iglesia donde estaba antes decían, cuando se muera ya viene algo bien feo, ¿eh? Y yo iba en un viaje, iba rumbo a Durango con la familia, y íbamos con el radio ahí prendido, y estaban las noticias hablando de que pues el Papa estaba malo y que se estaba muriendo, y a mí que me invade el temor, digo, no, Señor, que no se muera, sánalo. Todavía no llego a la universidad, ¿no? No me juzgues que tú también has pedido otras cosas igual de locas.
Y como dice ahí el Señor, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Pero yo lloraba en este cegar de mi entendimiento y decía, Señor, sánalo, dale otros años más de vida, porque yo sé que después de esto viene algo feo. Y mira, a veces te ríes, pero a veces oramos así. Señor, quita esta maldad, Señor, quita esto, Señor, quita aquello. No lo va a quitar, va a aumentar, porque así está escrito, porque así está establecido. Al contrario, debo fortalecerme para que en medio de estos tiempos adversos tenga la fortaleza espiritual para enfrentarlo. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, no es orar fervientemente para que se detenga, sino pedir que nos llene de su espíritu para salir ilesos. Porque mira, decía, el que tuviera la marca iba a salir librado, dice en Apocalipsis. ¿Cuál es la marca? El aceite, es decir, el Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, estas cosas que nos van a, de verdad hermanos, se va a poner más feo. Ese sello que va a estar en nuestros corazones por la unción del Espíritu Santo nos permitirá salir, así como los 3 hombres en el horno de fuego. Así el Señor hará con su iglesia. El mundo va a arder, hermanos. Va a arder, pero nosotros con el fuego del Espíritu Santo en nuestro interior saldremos ilesos hasta que Él venga. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que ver estas señales para decir, mejor me preparo porque esto no se va a quitar, esto se va a poner peor. Y mira, versículo siguiente. Entonces, mira, tenemos que entenderlo con sabiduría. No es para que te dé miedo, sino para que te goces de decir, Señor, ya vienes. ¿Sí? Porque si te pones como yo, teniendo temor de que se muriera el Papa, imagínate. No, yo tengo que cambiar mi mentalidad y fortalecerme en el Señor. Y dice, ¿por qué? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores son estos. Principios de dolores son estos. Y dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario, fíjate bien, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Fíjate, nos está diciendo que el mundo está colapsando, que te están denunciando por predicar, pero te dice, aún y con esto, dice, tienes que llevar el evangelio. Aún y en medio de esta ideología donde te van a criticar y te van a apalear porque eres retrógrada y porque tienes una mente arcaica y porque eres de lo peor, dices, sigue predicando a Cristo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, aún en medio de estas atrocidades, dice, permanece. Y luego dice, pero cuando os trajesen para entregarlo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces aquí viene la parte interesante, fíjate bien, el Espíritu Santo que me está ayudando a soportar el azote, la entrega, el terremoto, el hambre, las denuncias, las ideologías, es el mismo Espíritu que me va a ayudar a dar testimonio de quién me está fortaleciendo en medio de estos tiempos. Entonces, sí o sí necesito el Espíritu Santo. Sí o sí, hermanos. O sea, estas señales me tendrían que estar diciendo, Señor, vienes pronto, lléname. Dame más unción, dame más llenura de tu espíritu, dame más entendimiento de tu palabra. ¿Sí? No es entrarnos a esas paredes asombrosas y decir, Señor, ya vienes, déjame apuro con la carrera, déjame apuro con mi casa, déjame apuro con mi coche, déjame apuro viajando porque todavía no conozco y todavía no hago y deshago, ¿Te das cuenta? Cuando nos apuramos en las cosas terrenales, estamos viendo el templo hermoso. ¿Te das cuenta? Es como la pregunta, ¿no? Si te dijeran que te vas a morir en un mes, ¿qué harías? Y la mayoría del hombre, ¿qué empieza a decir? Pues voy a hacer todo lo que quisiera hacer. ¿Te das cuenta? Te vas a morir mañana, ¿qué vas a hacer? Pues todo lo que me falta, todos mis sueños y planes, lo más rápido posible. Pero mira, dice aquí el Señor, cuando todo esto dice, es necesario que el evangelio sea predicado. Es decir,
Es necesario que la iglesia subsista, persista y trabaje hasta que Cristo venga. No dice, y cuando estas cosas pasen, iglesia, métanse todos al templo y pónganse a orar. Dice, es necesario que el evangelio sea predicado. ¿Y eso qué tiene que pasar? ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia? Seguir saliendo. Seguir saliendo ¿a dónde? A las calles a decir, Cristo murió por ti, pecador. Cristo nos salva. Amén. Ahora fíjate bien, cuando empecemos a hacer, ¿qué va a hacer el mundo entonces? Pues nos va a aborrecer por causa de él. Vamos a ser aborrecidos. Vamos a ser aborrecidos. Mira, vamos al versículo siguiente. Dice, y el hermano entregará la muerte, sí es esta, ¿verdad? Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será, híjole, aquí ya nos da otra condición, hermanos. Dice, vas a ser aborrecido aún en tu propia casa. Entonces, si en tu propia casa vas a tener este aborrecimiento, ¿qué me dices de afuera? Pero mira, una palabra importante dice, observa cómo está todo el mundo, todo aquí, como todo en decadencia. Dice, tú sé firme, tú persiste en el evangelio, tú persiste en la unción del Espíritu Santo. Y dice, sé perseverante, porque el que persevera será salvo. Hermanos, esta es la parte importante, la perseverancia a pesar de las dificultades. Mira, acompáñame a Miqueas 7. Me gustó mucho este capítulo. Miqueas 7. Si tienes chance, léelo solito en tu casa otra vez. Miqueas 7. Me voy a ir al 6, pero todo está bien interesante. Bueno, a ver, no me tardo mucho, lo voy a leer todo para que lo veamos. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y vamos a leer otra vez, a ver todos juntos, el 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Entonces, hermanos, cuando abunde la iniquidad, cuando el amor de muchos se enfríe, cuando empecemos a estar en medio de esto, hermanos, dice, no veas ese muro de piedra, voltea a Cristo que está del otro lado, voltea a Jesús que está del otro lado. No veas esa piedra sobre piedra, porque va a ser destruida. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. ¿Quién nos ha salvado, hermanos? ¿Quién nos ha librado de la muerte eterna? Un Dios vivo que está atento a nuestro clamor, a nuestra oración, y dice, el Dios mío me oirá. Hermano, dejemos de estar centrados en ese mundo que se está derrumbando. Da la vuelta y Cristo está ahí firme, eterno, inamovible, permanece para siempre. ¿Te das cuenta, hermanos? Sacudámonos nuestra vida de tantas cosas que nos dejan atados, atrapados, entumecidos, atolondrados, si no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo. O sea, ¿cuántas cosas nos atan en este mundo que nos impiden hacer su voluntad? Son tantas, hermanos, de veras, así como un zarzal de espinos sobre nosotros, y no te pones a hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Somos como la Llorona, hermanos.
Ay, mis hijos, ay, mi trabajo, ay, mi casa, ay, ay, ay. Todo hay, y ese ay, hermanos, nos deja así nada más dando vueltas y no hacemos lo que el Señor me pide que haga. Porque todo se centra otra vez en quién. Híjole, vean cómo es esto. Tenemos que sacudirnos y voltear a ver a quien nos ha llamado, a aquel que me ha dado la libertad. Dice el 7, apréndetelo de memoria. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Y ahora, hermano, mira, estas señales que el Señor estableció, quiero mostrarte cómo es que el Señor también pone señales en los cielos físicos o cambios en los cielos físicos. Y mira, vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 14. Y mira, aquí vamos a entender, el Señor está dando algunas señales de lo que habría de pasar, pero también deja señales físicas en la tierra, naturales, para que también seamos entendidos de ellas. Génesis 1:14. Entonces, mira, vamos antes de leerlo. El Señor aquí empieza con la creación. Yo te pregunto, ¿crees que el Señor haga cosas inútiles? Nos podremos sentir así, pero no lo somos, ¿no? Podremos actuar como, pero tampoco lo somos, ¿sí? Dice que toda cosa creada por Dios tiene un propósito. Todo creado por Dios tiene un propósito. Todo. Lo más, o sea, el animal más pequeño, se llaman los tardígrados. Un tardígrado es un animal pequeñísimo que vive en el espacio, que puede vivir sin comida y es como una oruga muy fea. Búscala en internet, se llama tardígrado. Y aún esos animales tan raros, pequeñitos que se ven en el microscopio, aún esos animalitos tienen un propósito. ¿Cuál? No sé, cuando esté con el Señor le preguntamos. Pero toda cosa creada por Dios tiene un propósito. Entonces, mira, el Señor empieza ahí con la luz, con la oscuridad, empieza con los animales, con el agua. Y hermanos, hay cosas como muy tangibles que puedes decir, pues el agua da vida, el árbol me da oxígeno, es fácil percibir su utilidad. Pero hay otras cosas que tal vez tendríamos que prestar atención. Mira, en el 14 nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y fíjate bien, aquí dice, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. ¿Sí? Y entonces dice, y sirvan de señales. ¿Otra vez? Y sirvan de señales, es decir, las estrellas y todas las constelaciones y todos los planetas y todo lo que el Señor creó en el espacio, también tiene un propósito. Dice que esas van a ser usadas para que sean señales para los hijos entendidos de Dios que alcancen a verlas. Y hermanos, evidentemente como toda cosa creada por Dios ha sido trastornada por la maldad, por el pecado, pues ya surgen que el astrólogo, ¿no? Te voy a leer tu alineación planetaria, con que me digas tu signo zodiacal, te voy a decir cómo te sientes hoy. Fanfarronerías. Pero ¿de dónde salió esta idea de que las estrellas me tienen que decir las cosas? No la inventó Satanás, la hizo Dios y el hombre la pervirtió. Salud. ¿Sí? Entonces, la estrella o las cosas creadas por Dios nos sirven de señales para entender los tiempos. Pero a veces como no la estudiamos, pues no percibimos que son una señal divina. Entonces, vamos a recapitular rápidamente. En la antigüedad, muchas civilizaciones, cuando había eclipses o cuando había ciertas circunstancias en el espacio, le atribuían ciertos poderes divinos. Y otra vez, ¿por qué estas civilizaciones antiguas sabían que eso eran señales divinas? Pues porque Génesis 1:14 ahí dice que esas cosas que Dios creó las puso para que fuesen señales. O sea, toda civilización, ¿de dónde provienen todas las civilizaciones? Pues del mismo Adán y de la misma Eva, no hay más. Y el Señor Dios dio entendimiento. Esto que está aquí lo puse para este propósito. ¿Sí? Entonces, entendemos que un eclipse o algo en las estrellas es algo que Dios creó para darnos señales. ¿Sí?
Ojo, no es para que seamos supersticiosos. Mi fe, ¿en dónde debe estar? Ya lo vimos en Miqueas 7:7. ¿Miraré a quién? Pues, ¿mis ojos dónde están? En Jehová. No están en la constelación, no están en mi signo zodiacal. Están en el creador de las estrellas, en el creador de las constelaciones. Que si son para una forma de ver algo de Dios, sí. Pero mis ojos, ¿en dónde están? O sea, no perdamos de vista eso, ¿sale? Las cosas son de Dios con un propósito. Y entonces, mira, dice, la Escritura habla que en el tiempo final pues habrá tinieblas, habrá oscuridad, habrá angustia, va a haber desolación. Y mira, vámonos en el 14. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Regresé a Marcos, estamos en Marcos 13:16. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque, fíjate, no sea en dónde, en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, mira lo que el Señor establece. Y ahora dice el 21. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad lo que he dicho antes. ¿Sí? Ahora fíjense algo importante, hermanos, en el 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hermanos, ¿qué está usando como señal? Los cielos. O sea, los cielos, así como cuentan la gloria de Dios, también sirven para dar señales de los acontecimientos. ¿Sí? Dan señales. Ahora, hermano, mira toda esta parte que el Señor establece. Mira, las señales, el Señor, por la obra de la fe, la fe no tendría que dar lugar a dar señales, pero por su misericordia nos las ha dado, por su misericordia. ¿Por qué tengo señales? Por la misericordia de Dios sobre mi vida. Es decir, nuestra fe debería bastar, pero como nuestra fe no es tan fuerte, dice, por misericordia te doy señales. Quiero que entendamos esto. Cuando los hombres fariseos le decían, danos una señal de que eres el Cristo, ¿y qué decía de esos hombres? Ay, gente de veras. No les daré señal más que señal de Jonás, ¿no? ¿Qué querían? A ver, si en verdad eres, muéstramelo. Y entonces la pregunta, ¿y entonces dónde iba a estar la fe? ¿Iban a creer por fe o por lo que vieron? Y entonces, hermanos, fíjate bien, hermanos, que nos baste la fe y no nuestras señales, porque mira, hermanos, empezamos a ver todas estas cosas que acontecen y ¿qué empieza a pasar con la iglesia? Se empieza a llenar. Se empieza a llenar, híjole, ¿no? Se empieza a llenar. Mira, el lunes viene el eclipse de sol y como pocos entienden, pues no está lleno, pero si entendieran estaría lleno. ¿Sí? Y entonces viene este problema, hermanos, porque si la gente actuase por las señales para tener su fe firme, entonces hay un problema. ¿Cuántas personas hacen mandas, no? Si tú me haces esto, te prometo que hago esto. ¿Dónde entonces está la fe? Actúan con base a un favor de Dios, no porque realmente su fe esté puesta en Él, a una obra. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, que nuestra fe sea suficiente. Que nuestra fe, y si no tengo fe, ¿qué tenemos que decir? Dame más fe, aumentanos la fe. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Llenura del Espíritu y necesito, Señor, auméntame la fe, para que las señales que tú pones, aún por misericordia, no sean lo que me muevan a hacer las cosas diferentes, sino que siempre esté haciendo las cosas conforme a tu voluntad. Te lo pongo en otro escenario.
Vienen, mis alumnos el día lunes, yo les advertí, el día lunes hay examen, así como vienen. El lunes 8 hay examen. ¿Cómo así, profe? Ya te estoy avisando. Entonces, ¿qué tienen que hacer el domingo 7? ¿Qué tienen que hacer el domingo 7 a las 10 de la noche? Estudiar, hasta las 10 el domingo. Entonces, las señales de una advertencia, entonces van a actuar. ¿Y cuál debería ser la razón de ser del estudiante? ¿Cuándo debe estudiar? Siempre, porque es estudiante, a eso se dedica, no se dedica a otra cosa, es estudiante. ¿Sí? Si fuera copiante, pues copiaría nada más en los exámenes, pero es estudiante, no es copiante, es un estudiante. Entonces, yo como hijo de Dios, hermano, si soy hijo de Dios, vivo como hijo siempre, no cuando las señales son evidentes. ¿Sí? El hombre natural, hermano, necesita esos azotones, esos golpes y esos trancazos de la vida para que su fe voltee a ver a Dios. ¿Sí? Una enfermedad, un accidente, una deuda, un robo, un asalto, algo. Y entonces el hombre, ¿qué hace? Busca a Dios por donde quiera. O busca esa esencia suprema que le ayude. Pero dice, tú como hijo de Dios, ¿cuándo me debes de buscar? Todos los días, a todas horas, tener esa intimidad. Y como tenemos esa necesidad diaria, pues las señales solamente son para misericordia de aquel que todavía no vive su vida como hijo de Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Dios en su misericordia dice, bueno, no vives como hijo de Dios, pongo señales para que cuando las veas, pues al menos te actives y hagas las cosas. Y mira, estas señales que el Señor establece nos advierten. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues el Señor no establece así con una fecha específica. Y aquí viene su sabiduría. ¿Por qué no pone... Mira en el 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué el Señor en su sabiduría no te dijo, el 23 de octubre del año 2026 voy a ir por ustedes? ¿Por qué? Porque un día antes nos ponemos guapos con el Señor, ayuno y oración hasta el polvo. De veras que sí, ¿eh? Estaríamos así. ¿Y qué pasaron los demás? Vivimos la vida en plenitud, locamente. Entonces, ¿viste? Porque el corazón del hombre es así como mis estudiantes que el 7 van a estudiar. Entonces, en lo espiritual, si el Señor hubiera dicho, vengo por ti tal fecha, ¿qué haríamos? Nos preparamos unos minutos antes. Entonces, por la dureza del corazón, el Señor no nos reveló la hora exacta. Tampoco, hermanos, podemos negar la certidumbre de su venida. Es algo importante. Él va a volver sí o sí. El Señor viene, hermanos. ¿Lo creemos? 33 de Marcos 13. Mirad, velad y orar. ¿Qué dice? Mirad, velad y orar. Es decir, yo tengo que estar atento porque el Señor viene. El Señor viene. Y aquí viene algo importante, hermanos. Yo tengo que estar confiado. ¿Sí? Dice... Vela, yo necesito estar confiado. Cuando nosotros entendimos que el Señor me ha dado una promesa, pues Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Entonces, hermanos, imagínate, al que se le olvidan las cosas es a ti, pero a Dios nunca. A Dios nunca. Entonces, mira, cuando oramos pidiendo, Señor, ten misericordia, ten esto, no es porque al Señor se le olvide, es para que sea un eco sobre nuestra propia alma y nuestra fe se aumente. Es decir, la oración es para que mi fe aumente, no para recordarle a Dios que haga lo que tiene que hacer, porque Él ya lo sabe. La oración nos ayuda ¿a quién? A ti, falto de fe, que no sabes si la vas a librar o no. Es decir, no vas a hacer que Dios, mira, ya estoy orando, acuérdate de mí. No, Él tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. Lo que oramos y hablamos con el Padre es para que mi mismo oído escuche y mi corazón tenga paz y confíe. Señor, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, tú lo estás haciendo. ¿Quiénes somos nosotros para obligar a Dios a hacer cosas, hermanos? No, ¿quiénes? Pero en su misericordia nos permite comunicarnos con Él para que uno mismo se dé cuenta. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Hermanos, debo estar vigilante, dice, velad y orad. Vigilante, hermanos.
En el versículo 33 al 37, del 35 otra vez dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo? Mira otra vez el 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Otra vez, ¿qué tengo que estar? Entonces, el estar velando, hermanos, es estar atento a todas las señales. En lo físico, hermano, si tú en lo físico ya tienes indicios de enfriamiento espiritual, caray, ya no me da gozo cantar, caray, ya falté tanto tiempo a la iglesia, caray, ya dejé de servir, caray, ya no diezmo con gozo, caray, son señales que tienes que ver para actuar. No esperes a que venga la desolación sobre tu vida. ¿Ves una señal en tu vida? Pues hazle caso. Una enfermedad tal cual, enfermedades espirituales. El Señor viene pronto y nos da señales a nuestro alrededor que tengo que estar pues atento, vigilante, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Hermanos, y aquí algo importante, debemos estar en oración. Mateo el 13:33 dice, mirad, velad y orad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? El que vela verdaderamente llegará a ser un intercesor, ¿verdad? Entonces, la fe, hermanos, de la venida del Señor tendrá un efecto saludable sobre nuestras vidas espirituales. Estemos atentos a las señales. Las señales están en todas partes, en mi propia vida espiritual, en la vida de la iglesia, en la calle, en todas partes hay señales que el Señor establece para que no seamos tontos, para que las veamos y actuemos. Las veamos, y no por temor de las cosas, sino con gozo de decir, Señor, tú ya vienes. Entonces es importante que podamos decir, Señor, perdóname, porque tal vez en algún momento he actuado por temor, porque mi vida se centra en lo que todavía no logro hacer, cuando voy a tener un gran galardón el día que tú vengas. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, si tenemos hijos, ¿qué yo más quisiera ver a mis nietos y a mi hija graduada de la universidad, vestida de blanco, así muy, muy grande, pero vestida de blanco? Pero hermanos, a veces hay cosas que tengo que entregar en las manos del Señor. Señor, no me corresponde a mí los tiempos, son tuyos. Mis ojos están puestos en ti. Si no me toca ver esto, gloria a Dios. Pero tengo, esto que me deslumbra, ese muro tan bonito que puedo ver ahí, con mi hija, dice, no se compara con voltear al otro lado y ver a Cristo. Que nada, hermanos, nos deslumbre más que entender que Cristo está en nosotros. Amén. Que nada más, nada. Padre, damos gracias. Damos gracias por tu amor. Pero hoy te agradecemos por tu misericordia, Señor, porque esta misericordia, Señor, ha mostrado un favor para nosotros tan grande, Señor, que aún en medio de la dureza de nuestros corazones, de nuestra falta de fe, tú has puesto señales a nuestro alrededor, Señor, de todo tipo, Señor, que nos advierten y que nos alertan, Señor, de que tú estás pronto, que tú vienes pronto por nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque tantas veces en nuestra vida nos centramos en cómo le batallamos, en cómo estamos sufriendo, en cómo estamos teniendo calamidades, Señor, pero Padre, tú nos mandas que estemos con los ojos puestos en ti, el creador de nuestra salvación, Señor. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos de verdad, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque muchas veces nuestros ojos se centran en cosas pasajeras, en cosas que no van a durar para siempre, Señor, y a lo mucho durarán lo que nuestra existencia, Señor, pero no se comparan con la grandeza de la vida eterna que hemos recibido en ti, Señor. Te alabamos y bendecimos enormemente, Señor, agradeciéndote por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque aún has puesto lumbreras en el cielo, Señor, que separan las estaciones, pero que también nos alertan sobre las cosas que han de venir pronto, Señor. Y nos gozamos, Señor, porque no son coincidencias, porque no son casualidades, sino porque tú tienes un plan perfecto, un control absoluto sobre todas las cosas, Señor. Aún nuestros cabellos los tienes contados, aún el número de las estrellas de los cielos las conoces, aún en la cantidad de granos de arena en el mar, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Por cuanto no has de saber, Señor, los fines y los planes que tienes para nosotros, Señor. Planes de bien y no de mal, Señor, como tú lo has dicho, Señor.
Ayúdanos entonces, Señor, a clamar por la llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser perseverantes. Ayúdanos a estar velando. Ayúdanos a estar atentos a tu venida. Ayúdanos a seguir orando, Señor, en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener una vida que te honre con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, Señor. Danos fortaleza para resistir las tentaciones. Danos fortaleza, Señor, para echar a un lado el pecado de nuestras vidas y que no se enseñoree sobre nosotros, porque tú lo has derrotado, porque tú has vencido, Señor, y por lo tanto también nos has hecho vencedores, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Padre, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén.